otro webinar organizado por CAMEX, Cámara Peruana de Comercio, la cual me hace la cordial invitación a ser su profesor esta noche de este webinar. Voy a ponerles en el chat el archivo que vamos a estar trabajando. Aquí se los pego en el chat. Descárguenlo y me confirman cuando lo hayan descargado, por favor. Vamos a estar trabajando con ese archivo el día de hoy. Bien, ¿me pueden confirmar, por favor, que ya lo están descargando? Y cuando ya lo puedan ver, por favor, me confirman. Bien, Abdom ya me dice que sí. ¿Alguien más que me quiera confirmar que ya lo descargó? Correcto. Bien, Carlos Alina. En proceso, Ciro. Muy bien. Esperamos unos segundos. Igual este archivo, recuerden que al final de la sesión voy a compartirles el archivo ya trabajado. Bien, voy a presentarme. Soy Sergio Alejandro Campos, de la página o del sitio excelinfo.com. Con mucho agrado esta noche voy a ser su profesor, como los últimos 4 martes. Aquí estamos a las 9 de la noche, hora México. El webinar anterior empezó 1 hora tarde, ya que aquí en México cada 6 meses aproximadamente cambiamos de horario. Hubo ahí una confusión, pero ya lo arreglamos. Bien, entonces después de presentarme, como ya les comenté, mi nombre es Sergio Campos. Vamos a ver hoy un tema que a la vista puede ser un tema sencillo. Entra dentro de la categoría de Excel intermedio y es un tema que lo podemos hacer tan avanzado como ustedes quieran o como su imaginación se los permita. Y es el tema de formato condicional. ¿El formato condicional qué es? Es una herramienta que nos va a formatear celdas dependiendo el valor de las mismas celdas o dependiendo el resultado de alguna fórmula. En formato condicional están las reglas básicas y hay manera de meterle fórmulas, ya que a final de cuentas esto es Excel. Hay reglas básicas y hay la manera de meterle fórmulas. En su archivo que ya descargaron, se van por favor a la primera hoja que se llama FC1, que es formato condicional 1. Y aquí vamos a ver reglas básicas y el objetivo de esta hoja es resaltar celdas que cumplan cierta condición. El formato condicional no va a modificar valores de celdas. Simplemente va a dar formato a las celdas dependiendo los valores. Aquí está un rango en donde contamos con las columnas de ventas, que son 3 columnas que dicen venta, región, nombre, fecha y sucursal. Vamos a estar trabajando sobre este archivo y aplicándole formato condicional. Bien, el primer paso es elegir el rango o las celdas a las cuales queramos aplicarle formato condicional. Elijo este rango de celdas de la columna A y me voy a la ficha Inicio y después a Formato. Bien, el formato condicional lo que tiene de interesante es que
Si ejemplo, ustedes le ponen un color aquí a estas celdas, por ejemplo, le ponen color amarillo. Estos valores cambian. Lo que ustedes quisieran es que el formato vaya cambiando con respecto al contenido de la celda. He visto a varias personas en donde le aplican color a las celdas de manera manual y cuando el valor de las celdas lo que hacen es cambiarle otra vez el formato. Noelia, voy a pasar de nuevo en el archivo. Aquí está. Aquí está el archivo. Entonces, les platicaba. He conocido personas que le cambian formato a las celdas, pero de manera manual. Y si después el contenido de las celdas cambian, entonces lo que hacen es cambiarle de nuevo el formato. La herramienta de formato condicional nos va a permitir cambiar el formato a las celdas, pero de manera dinámica, sin necesidad de que lo estemos cambiando de manera manual. Va a ser de manera dinámica. Entonces, quedamos que elegimos este rango de la columna A, ficha inicio y la sección formato condicional. Están las secciones reglas para resaltar celdas, reglas superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos. Estas 5 secciones aplican validando el contenido de las mismas celdas. Se le puede, por supuesto, añadir una condición que valide el resultado de una fórmula o el resultado de lo que tengamos en otra celda que no sea la seleccionada. Vamos a comenzar con las reglas básicas. Reglas para resaltar celdas. Aquí vamos a poder resaltar valores que sean mayor que una cantidad, menor que una cantidad, valores entre una cantidad, igual a una cantidad. Si queremos que se valide si la celda contiene un texto, una fecha o valores duplicados. Seguramente esta opción de valores duplicados ya la han usado. Aquí la opción es mayor que. Damos clic y aquí me pone un valor por default, que es el valor promedio. Si yo borro este valor y por ejemplo le pongo 2000, vean cómo mientras yo escribo valores aquí en este cuadro de texto, en la parte izquierda se va cambiando el formato. Si yo le digo aquí, aplicar el formato a las celdas que son mayores que 5000, lo que quiero es las celdas que tengan valores mayores que 5 se van a poner con el formato que yo le defina aquí. Hay algunos formatos ya que vienen por default. Sin embargo, ustedes pueden modificar estos formatos y asignar el formato que ustedes quieran. A lo mejor quieren darle un formato que se adecue a la imagen de su empresa o a la imagen de su logotipo, por ejemplo. Entonces, aquí nos vamos a donde dice personalizado. Y podemos cambiar si queremos que el texto se ponga normal, negrita, cursiva. Si queremos cambiarle el color al texto. Si queremos asignarle un borde a esas celdas. O si le queremos añadir otro color. Por ejemplo, vamos a decir el color del texto que sea blanco. Y el relleno
que sea, por ejemplo, este color, azul marino. Doy clic en aceptar y vean cómo en la parte izquierda me le da formato de texto color blanco y fondo color azul marino a las celdas que son mayores que 5000. Doy clic en aceptar y sin necesidad de que yo le cambie el formato se va a cambiar de manera dinámica. Como yo le dije mayor que 5000, aquí le voy a poner, por ejemplo, 5100, doy enter y el formato se cambia. Sin necesidad de que yo lo haga. El formato condicional ya lo hace. Elegimos ahora el rango de ventas de la columna B y vamos a seguir viendo otras opciones. Ficha inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Vimos es mayor que. Es menor que, trabaja exactamente igual, simplemente que va a validar valores menores que una cantidad. Por lo tanto voy a elegir entre. Queremos que se nos ponga un color entre 1000 y 3000. Hay tres cantidades que cumplen esta condición. Entre 1000 y 3000. Vamos a elegir otro formato. Por ejemplo, elegimos este. Aceptar. Nuestra regla fue entre 1000 y 3000. Si yo, por ejemplo, aquí cambio 500, no pasa nada. ¿Qué tal si le pongo 2500? Enter. Y el formato cambia. Noemí dice que no tiene audio. ¿Los demás sí me escuchan bien? Bien, entonces el tema va a ser con Noemí. Si el video se cuelga, a lo mejor es por la conexión a internet, ya sea de ustedes o mía. Bien, vamos a elegir ahora la columna de las ventas de la columna C. Y de nuevo nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas. Y ahora vamos a elegir es igual a. Bien, vimos acá valores mayores a una cantidad, valores entre una cantidad, y aquí vamos a decir que se aplica el formato cuando sea igual a una cantidad en específico. Por ejemplo, que sea igual a 1500. Actualmente no hay ninguna actividad igual a 1500. Doy clic en aceptar. Le pongo aquí 1500, doy enter. Y se pone, perdón, y se pone el formato a las celdas que tienen el valor de 1500. Entonces, hasta aquí estamos viendo la manera en la que dinámicamente los valores o el formato de las celdas se modifican dependiendo el valor de las mismas celdas. Vamos a elegir ahora la región de la columna D de dado. Formato condicional. Otra vez igual, reglas para resaltar celdas. Vamos a elegir valores duplicados. Bien, aquí es importantísimo entender esta opción. Aquí nos va a colorear los valores que se encuentren duplicados en la columna D. Pero ¿qué tal si yo elijo aquí valores únicos? Ahí ya no me formateó ninguna celda. Al decirle valores únicos, es
que quiero que se ponga de un formato los valores que solamente estén una sola vez en el rango. Valores duplicados más de una vez. Si por ejemplo le dejo en duplicados y le doy a aceptar, aquí vamos a ponerle un texto. Por ejemplo, le ponemos hola. Como este valor o esta palabra no está duplicada en el rango, no le aplica el formato. Si yo le pongo otra vez hola aquí en otra celda, doy enter y ya me aplicó el formato porque ya está duplicado. Si hubiéramos elegido únicos, si yo aquí le doy control Z, si hubiera elegido la opción de únicos, se hubiera coloreado solamente esta celda con la palabra hola, ya que solamente se encuentra una sola vez en el rango. Entonces, si queremos que se coloreen o que se dé formato a los repetidos, los valores que estén más de una vez. Si queremos a los únicos, que se encuentren una sola vez en mi rango. Ahora nos vamos con vendedores. Elijo las celdas de la columna formato condicional, reglas para resaltar celdas y elegimos texto que contiene. Bien, aquí se va a aplicar el formato a las celdas que contengan el texto. ¿Qué tal si yo le pongo aquí vendedor espacio 1? Me puso formato a las celdas que tienen vendedor 11, 12, 13, 1, 14 y 10, ya que aquí le dijimos que contengan vendedor 1. Vendedor 11, si bien no es vendedor 1, pero esa celda contiene el texto vendedor 1. Entonces aquí le estamos diciendo que se coloren las que tengan este texto. ¿Qué tal si yo le pongo aquí 1 nada más? Me colorea las mis celdas que tienen el 1. Si le pongo el 11, me va a colorear solamente vendedor 11. Entonces voy a dejarle vendedor paso 1. Doy clic en aceptar. Bien, aquí en la columna F vemos que tenemos fechas con años anteriores a este. Estamos en el año 2018. Entonces, voy a cambiar el año de estas celdas para estar trabajando sobre este mismo año. Selecciono este rango. En mi teclado voy a presionar la combinación de teclas control B, B de bueno. Sale el formulario de buscar y reemplazar. Elijo reemplazar. Aquí vamos a buscar el valor 2016 y lo vamos a reemplazar por el valor 2018. Reemplazar todos. Vimos que las que decían 2016 ahora dice 2018. Vamos a reemplazar ahora el 2017 por el 2018. Reemplazar todos. Y ahora sí, ya tenemos puras fechas con el año 2018. Y ahora con el rango elegido de la columna F, nos vamos otra vez a formato condicional, reglas para resaltar celdas. Va haciendo un poco más grande, ya que vemos que hay personas que no lo.
Ahí cómo se ve, Lourdes. ¿Me confirmas, por favor? Bien. Entonces, elegimos fecha, formato condicional, reglas, una fecha. Bien, dice aplicar formato a las celdas que contengan una fecha. Aquí vienen valores ya fijos, que son ayer, hoy, mañana, últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes y mes siguiente. Si queremos manejar fechas diferentes a estas que están aquí, tenemos que meterle fórmulas al formato condicional. Lo vamos a ver más adelante en este mismo webinar. Voy a elegir este mes y doy clic en aceptar. No se coloreó ninguno porque no hay ninguna fecha del mes de noviembre. Pero ¿qué tal si le muevo aquí? 1-11, 1 de noviembre. Le doy enter y se colorea la celda ya que esa celda tiene el valor que coincide con este mes. Si le pongo 1 de noviembre del 2017, no sucede nada, porque no estamos en este mes, noviembre de 2018. Lo interesante del formato condicional es si este archivo ustedes le dan guardar y lo abren en diciembre, esta celda ya no va a tener formato, porque al abrir el archivo detecta que la fecha o el mes no es el mes en curso y el formato se pierde, porque aquí le dijimos que nos coloree en el mes actual, el mes en curso. Si ustedes quisieran que siempre se coloree o que se coloree con un mes anterior o con mes posterior, o por ejemplo que ustedes quieran que se ponga un formato de celdas a las fechas que tengan más de 90 días, por ejemplo, si estamos manejando cobranza, también se puede hacer, pero ahí es meterle fórmulas. Bien, la ventaja también con el formato condicional, y esto aplicó a partir de Excel 2007, es que también podemos hacer filtros de estos formatos. Por ejemplo, si yo doy clic aquí en el autofiltro, filtrar por color, puedo yo filtrar solamente las celdas que tengan ese color. O incluso podemos decir que queremos ordenar por color. Elijo este color y se ordena esta tabla por color. Ponemos aquí otro valor. Por ejemplo, le ponemos 1500. Otra vez ordenar por color. Y se ordena otra vez el formato en base a ese color. Bien, se van por favor, o nos vamos ahora a la siguiente hoja, a la hoja FC2 de formato condicional 2, y elegimos ahora la columna A de este formato. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ok. Otra vez nos vamos a formato condicional. ¿Qué parte, Raúl? La del ordenamiento y el filtro. Bien, aquí por ejemplo vimos
en la columna B que tenemos esos valores y algunas celdas tienen este formato. Doy clic derecho en el encabezado. En el encabezado de venta de la columna B. Y aquí también tenemos la opción ordenar. A la Z, de la Z a la A, o por color. Doy clic. Bueno, más bien elijo una celda que tenga el formato, botón derecho, ordenar. Y aquí dice color de celda seleccionado. Doy clic y este color de celda que yo tenía elegido se puso arriba. Vamos a hacerlo diferente. Botón derecho, ordenar, orden personalizado, ordenar por venta según color, y aquí le ponemos sin color de celda, aceptar, y el orden ahora es inverso. Entonces, aquí en este autofill, como vimos, se puede ordenar por color o se puede filtrar por color. Bien, ahora sí, nos vamos a la siguiente hoja. Otra vez en la ficha inicio, forma condicional. Ya vimos reglas para resaltar celdas. Ahora veremos reglas superiores e inferiores. Aquí viene que se dé formato a los 10 superiores, 10% de superiores, 10 inferiores, 100% de inferiores, por encima del medio y por debajo del promedio. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a decirle 10 superiores. A ti, Raúl. Bien, aquí nos pone aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior. Aquí dice 10, le voy a poner 5. Me muestra los 5 valores superiores y me les pone ese formato. Doy clic en aceptar. Si aquí pusiéramos el valor de 100, ya se colorea, puesto que el 100 es de los 5 mayores. Elegimos ahora la columna B, y ahora en reglas superiores vamos a decirle 10% de valores superiores. Bien, el recuento de estas celdas es 14. 14 celdas de ese rango elegido. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, el 50%, me va a colorear 7 celdas, ya que el 50% de 14 es 7. Aquí supongamos que se va a aplicar alguna promoción y que la regla sea, se le va a aplicar la promoción al 10% de los vendedores o al 10% de las transacciones de ventas más altas. Entonces, sin importar cuántas sean, al dar un porcentaje, se va a poner el formato condicional a las celdas que entren dentro de ese porcentaje. Sin importar. En el primer ejemplo, le dijimos, muéstrame los 5 valores superiores. Y le estamos indicando, muéstrame el 5% o 10% o lo que ustedes quieran de valores superiores. Seguramente ustedes en su escuela o en su trabajo pueden aplicarlo
en alguna situación. Doy clic en aceptar. Igual, si yo le pongo aquí el valor de 100, me mostró ese valor. Como son 14 valores, el 10% es 1.4. Entonces aquí es cuestión de estar haciendo para que nos dé los valores. Bien, nos vamos ahora a la columna C. Otra vez en formato condicional. Por encima del promedio. Aquí los valores inferiores, tanto los 10 inferiores como el 10% de inferiores, trabajan igual como lo que ya hemos visto. Ahora le vamos a decir por encima del promedio. Bien, si ustedes eligen la columna C, en la parte inferior derecha nos dice, aquí en esta parte, nos dice que el promedio son 59, o el promedio es 59. Entonces, queremos que se resalte del promedio, igual como un caso práctico. Quiero ver a los empleados que venden por encima del promedio de los demás. Entonces aquí se van a colorear las cantidades que estén por encima de ese. Doy clic en aceptar. Por ejemplo, si yo le pongo aquí el 99 y elijo otra vez el rango, el promedio ahora es 64.86. Entonces, como el 99 es mayor a esa cantidad, y el resto de las cantidades que se colorearon anteriormente, se le sigue conservando ese valor, ya que son mayores al promedio, que es 64. Elijo ahora la columna D, también de ventas. Bien, por debajo del promedio es lo mismo que por encima. Nada más que nos va a mostrar los valores que estén debajo del promedio. Igual, se puede aplicar alguna acción o se puede hacer algún plan con los vendedores que están vendiendo por debajo del promedio. Bien, ya vimos reglas para resaltar celdas, reglas superiores e inferiores. Ahora vamos a ver barras de datos. Esta opción de barras de datos a mí me gusta mucho porque se puede aplicar en formatos en donde además de ver barras de datos podemos ver gráficos. Entonces nuestros formatos en cuanto al formato de las celdas van a ser dinámicos. Si yo elijo un formato, por ejemplo el de barra de datos azul, aquí vemos como si fuera un gráfico. Voy a hacer más ancha esta columna. Y aquí el 13, que es el valor más bajo. Este valor 13 le voy a poner 50. Al darle Enter, vamos a ver cómo cambia este gráfico. Aquí también le voy a poner 50. Aquí le vamos cambiando a esos valores. Y aquí, por ejemplo, al 100 le vamos a poner 90. Y si se fijaron, el resto de las barras también cambiaron. Este valor de 90 es el más alto. Le pongo 70. Aquí también le pongo el 70. Y vean el resto de las barras cómo van a cambiar.
porque se adecuan a los valores más altos. Como este 85 es el más alto, siempre a rellenar toda la celda. Estas barras son relleno degradado. También puede haber con relleno sólido. Elijo la columna E de ventas y en barras de datos elijo este color verde. Como estas celdas están ordenadas, se muestran en orden descendente, no, en ascendente. Aquí, por ejemplo, es el valor más alto 96. ¿Qué tal si le cambio a 80? El resto de las fórmulas, el resto de las barras cambió. Puede ser que me sirva estas gráficas, pero por cuestiones de diseño, por cuestiones de formato, no queremos que se vean las cantidades. La barra de color. Elijo estas celdas, me voy a formato condicional, administrar reglas. Aquí se muestran las reglas que están aplicadas a estas celdas. Nada más tenemos una. Damos clic en editar regla. Y aquí hay varias opciones que podemos aplicarle a este formato de barras de datos. Por ejemplo, aquí está la opción mostrar solo la barra. La marco aquí en esta parte. Aceptar. Aceptar. Y aquí vemos simplemente la barra. Los valores están ahí. Doy doble clic y ahí lo vemos. Pero solamente se ve la barra sin los valores. Esto puede ser aplicable, depende del diseño que le estemos dando a nuestras hojas de cálculo. Bien, nos vamos a la siguiente hoja, a la hoja FC3. Si se fijan, la hoja 2 y 3 es lo mismo, porque es formatos. Elijo venta, formato condicional, escalas de... En lugar de tener una barra, vamos a tener colores en las celdas, pero aquí, por ejemplo, la escala es verde, amarillo y rojo. Si elegimos esta escala de valor, vemos que el valor más alto es color verde y el valor más bajo es color rojo. Este 9 le vamos a poner 20. Ahora, el 20 es el valor más bajo. Aquí le ponemos 30. Cambió ya el formato. Y este 20, como es el color más bajo, se puso en color rojo. Vamos a ordenar esta columna. Voy a dar clic derecho en el encabezado de ventas. Ordenar de la A a la Z. Y aquí vemos esta escala de color, donde vemos que el valor más pequeño es rojo y va cambiando hasta que se convierte en verde. El verde es el valor más alto. Aquí vimos barras de colores. Aquí estamos viendo escalas de color. Que las escalas de color pueden ser amarillo y rojo, rojo, amarillo y verde, azul, verde y amarillo. Ustedes deciden qué escala de color utilizar. Eso se puede utilizar, por ejemplo, para un semáforo. Bien, elijo venta.
de la columna B. Y ahora, conjunto de iconos. Infortunadamente, estos iconos son los únicos que se pueden utilizar en formato condicional. Ejemplo, vamos a utilizar este de semáforo con círculos verde, amarillo y rojo. Y aquí nos pone en el icono verde los valores mayores y en amarillo los intermedios y en rojo los más y en rojo los pequeños. ¿Qué sucede si ustedes quieren definir un rango como para un semáforo? Supongamos que estamos en la escuela. Aquí, en cuanto a ventas, queremos que sea un rango de 50, 70 y 90. Los que sean de 50 hacia abajo, queremos que sean rojos. De 50 a 70, queremos que sea amarillo. Y de 70 a 90, más de 70, que sea verde. Veamos. Aquí, 100. Elijo estas celdas. Ya tiene formato condicional. Nos vamos a formato condicional, administrar reglas. Aquí está la regla. Le damos en editar regla. Y aquí vamos a modificar las escalas dependiendo la cantidad que yo quiera para diferente icono. Aquí en donde dice tipo, le vamos a cambiar a donde diga número, ya que quiero que sea un número definido. Entonces, que se ponga en color verde cuando el valor es mayor a 70, por ejemplo. Y el color amarillo que sea mayor a 50. Doy clic en aceptar, aplicar. Bien, los que son mayores a 70 los pone en color verde. Los que están entre 50 y 70 los pone en amarillo. Y debajo de 50 nos lo pone en color rojo. Entonces, voy a dar clic en aceptar. Si queremos cambiar este intervalo, por ejemplo aquí 40, 60, elegimos rango, formato condicional, administrar reglas y quedamos que ahí está el conjunto de iconos, editar regla. Bien, aquí le podemos cambiar estilo de icono, le vamos a cambiar por ejemplo el de la X, signo de exclamación y la palomita verde. Bien, entonces, que se ponga verde cuando sea mayor a 60 ahora. Y en amarillo, aquí cuando sea menor a 40. Esta parte les recomiendo que la prueben, que hagan varias, ya que si les soy sincero, al inicio puede ser un poco confuso. Si la probamos muchas veces, podemos llegar a entenderle, pero las primeras ocasiones, los digo porque me sucedió, fue algo confuso entender esta parte. Pero una vez practicándolo y haciendo diferentes escenarios, seguramente lo van a poder dominar. Doy clic en aceptar. Aceptar. Aquí vimos mayor que 60
en color verde, entre 40 y 60 el amarillo, y debajo de 40 se pone el rojo. Bien, vamos a hacer otro semáforo, pero definiendo contenido de la celda. Vamos a hacer este mismo semáforo, pero en lugar de iconos vamos a darle colores. Vamos a empezar a meterle fórmulas. Bien, elijo este rango de la columna C, formato condicional. Ahora le voy a decir nueva regla. La opción que dice, utilice una fórmula que termine las celdas para aplicar formato. Y aquí dice, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces, aquí le voy a decir, igual, esta celda. Voy a presionar la tecla F4 ya que quiero que sea una referencia relativa. C5 menor o igual a 40. Repito, C5, que es la primera celda elegida, menor o igual a 40. Si se cumple esa condición, le vamos a dar un formato, el que ustedes quieran. Doy clic en y el relleno le vamos a poner el color rojo. Aceptar. Bien. C5 menor o igual a 40. Aceptar. Aquí ya nos puso los que son menores o iguales a 40 en rojo. Vamos a ponerle otra regla de formato condicional a este mismo rango. Formato condicional. Administrar reglas. Aquí vemos que ya hay una regla aplicada a este rango. Damos clic en nueva regla y vamos a ponerle otra regla a este mismo rango. Elijo otra vez, utilizo una fórmula que termine las celdas para aplicar formato. Y la fórmula ahora va a ser igual C5 menor o igual a 60. Si es menor o igual a 60, ahora quiero que se ponga en color amarillo. Formato, amarillo, a aceptar. C5 menor o igual a 60. Aceptar. Fíjense, le doy clic en aplicar y pone las celdas en color amarillo. Y me han de preguntar, ¿qué sucede con las rojas? Estas dos reglas funcionan similar a cuando usamos la función si en una fórmula. Le va a poner de color la regla que primero se cumple. Como tenemos aquí menor o igual a 60, que se ponga en amarillo, nos lo pinta en color amarillo, pero ya no se brinca a esto. ¿Qué tenemos que hacer si queremos que primero valide esta y después valide esta? Le vamos a cambiar el orden. Entonces, elijo esta regla, la de color amarillo, y doy clic en este botón para bajar la regla. Doy clic en aplicar. Y ahora, si el valor fue menor o igual a 40, lo pone en rojo. Una vez que se cumple, se brinca a la siguiente. Aquí, los de amarillo estarán de acuerdo conmigo que aunque dice aquí menor o igual a 60, como la primera ya se cumplió en algunas celdas, la siguiente va a ser
entre 50 y 60, porque ya descartó. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Si queremos que se ponga en color verde, las de mayor a 60. Ponemos una nueva regla y en la fórmula le ponemos C5 mayor a 60. Formato, color verde, aceptar, aceptar. Digo, aquí yo no tuve que decirle que sea entre 40 y 60. A ver, me pueden confirmar que la pantalla ya se vea bien? ¿Que ya no está congelada? ¿Y me confirma que me siguen escuchando? Muy bien, gracias. Entonces, aquí, bien, por descarte se ponen estos colores. Si ustedes quieren, aquí por ejemplo el amarillo, que tome entre un rango y otro, la clave está en, primero, poner sus reglas de valores y así por descarte se van aplicando los formatos. Bien, entonces aquí tenemos 3 formatos condicionales en una sola celda y depende del orden es como se van a ir aplicando. Doy clic en aceptar. Bien, se van por favor a la hoja fechas y aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a ver inicialmente esta. Yo quiero que se creen estas celdas si las fechas se encuentran entre 2 celdas. Vamos a hacer esto. Aquí le voy a poner 1 de noviembre y aquí le voy a poner 31 de noviembre. Perdón, 30 de noviembre. Yo quiero que estas celdas se coloreen siempre y cuando la fecha se encuentre dentro de estas dos. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, vamos a meterle una fórmula. Elijo este rango, formato condicional, nueva regla. A ver, voy a minimizar esto para hacerlo un poquito más grande. Ahí. Entonces, nueva regla. Y le vamos a poner otra fórmula. Bien, y la fórmula que vamos a meter ahí es una condición en donde nos valide celda sea menor o igual a lo que tenemos en la celda E1 y también sea menor o igual a la celda F1. Díganme, ¿qué función uso si yo quiero validar o si yo quiero comprobar que dos condiciones se cumplan? Díganme, es la función eso, Carlos, función I. Perfecto. Iba a darles opción, pero ya la contestó Carlos. Exactamente, usamos la función I, ya que queremos validar que se cumplan dos condiciones.
La celda con esta fecha es la celda E4. Entonces, le vamos a poner E4 mayor o igual a la celda E1. Fíjense bien, la celda E1 la voy a dejar con referencia absoluta, coma. La siguiente condición es E4 menor o igual a la celda F1. Recuerden, con la función i estamos validando dos condiciones. Que la fecha sea mayor o igual al 1 de noviembre y también sea menor o igual al 30 de noviembre. Si se cumple, le vamos a dar este formato de color azul. Aceptar. Y no se coloreó ninguna porque ninguna celda tiene un rango o tiene una fecha entre este rango. ¿Qué tal si le ponemos igual hoy? La función hoy, recordemos que nos va a traer la fecha actual, la fecha de hoy. Doy Enter. 6 de noviembre. Si se encuentra dentro del 1 y el 30. Le pongo 30 de noviembre aquí y también se colorea. Entonces aquí pueden usar este ejemplo. Si tienen dos fechas, por ejemplo, fecha de pago, fecha de compromiso, y que se coloren las celdas que cumplan con esa condición. Bien, ahora vamos a ver otra fórmula también, en donde vamos a decirle a Excel que nos ponga de un color si la fecha tiene más de 90 días a la fecha de hoy. Supongamos que aquí tenemos fecha de pago. Y si el cliente ya se tardó 90 días, ya podemos cobrarle. 90 días, 90 días o la cantidad de días que ustedes quieran. Bien, la última fórmula, Ángel. Mira, vamos a hacer esto para que veas aquí la fórmula. Voy a elegir estas celdas. Formato condicional, administrar reglas, editar reglas. Voy a copiar esta fórmula. Esta fórmula la utilizamos en forma condicional. Le estamos indicando E4, que es la celda con la fecha 13 de febrero, mayor o igual a 1 de noviembre, que es la celda E1. Entonces, esta es una condición. Si esta condición se cumple, y si también se cumple esta, que es la celda E4 menos F1, condiciones se cumplen, entonces la fórmula va a devolver un verdadero. Y al devolver un verdadero, el formato condicional se va a activar y nos va a poner de color azul la celda. Es por eso que utilizamos aquí la función i. Vamos a poner acá una fórmula. Le voy a decir igual J4, I4, perdón, menor que la fecha de hoy menos 90. Aquí le estoy diciendo I4 que se compare con la fecha de hoy menos días.
esta fórmula me va a devolver un verdadero o un falso, dependiendo. Si doy Enter, me dice que es verdadero. Porque el día de hoy, 6 de noviembre, ya pasaron más de 90 días de la fecha 13 de febrero. Ejemplo, si yo le pongo aquí 1 de noviembre, falso. No han pasado 90 días desde la fecha de hoy. Entonces, si ustedes quieren validar fórmulas en formato condicional, pueden validarlas inicialmente en una celda y posteriormente ponerla condicional. Voy a copiar esta fórmula, le digo copiar, elijo este rango, inicio, formato condicional, nueva regla, y aquí en la fórmula simplemente la pego y le doy un formato, este formato, aceptar, aceptar, y aquí vamos a cambiarle unas fechas, por ejemplo 5 de septiembre, 1 de noviembre, 1 de agosto, ese ya tiene más de 90 días, 30 de septiembre. Se pone de este color las fechas que ya tienen más de 90 días o que ya pasaron más de 90 días. A lo mejor esta fecha puede ser fecha de pago o fecha de promesa de pago, como ustedes lo quieran evaluar. El punto es que podemos utilizar fórmulas en formato condicional, que la fórmula pueda evaluar un verdadero o un falso. Entonces, vimos las reglas básicas aplicables a la misma celda. Vimos barras de datos, escalas de color, iconos que pueden utilizarlo en sus formatos. Y vimos también que se pueden incluir fórmulas. Bien, para terminar este webinar, vamos a ver un ejemplo. Llevan proyectos en su empleo. Y es la herramienta de Gantt o el diagrama de Gantt. Aquí en la columna A tenemos actividades, nombres de actividades. En la columna B tenemos la fecha de inicio de las actividades y la fecha de finalización de las actividades. Y aquí, en esta fila, tenemos las fechas. Por ejemplo, tenemos el mes de enero y tenemos hasta el día 30 de enero. El diagrama de Gantt va a poner de un color siempre y cuando estas celdas o estas fechas coincidan con este rango. Por ejemplo, el inicio de la actividad 1 es 1 de enero al 4 de enero. Entonces, del 1 al 4 es la actividad 1. Actividad 2, del 5 al 8. Sería así. Con formato condicional, queremos que este formato sea dinámico. Si yo aquí, en lugar de 5 de enero, le pongo 4 de enero, quiero que automáticamente se ponga este formato. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con formato opcional. Bien. Inicialmente vamos a hacer la fórmula en esta celda. Y aquí quiero que pongan mucha atención en la lógica que voy a utilizar. Bien, le digo igual.
voy a utilizar la función que quiero validar que esta fecha sea mayor o igual a la fecha de la columna B y también sea menor o igual a la fecha de la columna C. Pero aquí vamos a incluir el tema de referencias absolutas y relativas. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se alcance a ver mejor. Bien, aquí. Entonces le pongo I. Bien, D5 mayor o igual a esta fecha. Coma. D5 menor o igual a esta fecha. Hasta ahí. Si D5 es menor, perdón, si D5 es mayor o igual a B6 y D5 es menor a C11, perdón, C6, doy Enter y nos da verdadero, porque el primero de enero sí entra dentro de este rango. ¿Qué sucede si yo arrastro esta fórmula hacia abajo? Doy doble clic en esto y ya no está tomando esta fecha, sino está tomando la... Aquí es en donde tengo que definir si las filas o las columnas son relativas o absolutas. Si elijo esta celda y arrastro hacia la derecha, doy doble clic en esta celda y vemos ahora que en lugar de que nos tome la columna B y la columna C, nos toma ahora la columna C y la columna D. Tenemos que definir las referencias absolutas y relativas. Entonces aquí, este 5 le voy a poner el signo de pesos para dejar la fila absoluta. Para que si yo arrastro abajo, la fila 5 se mantenga. Ahora, aquí en B6, le voy a poner el signo de pesos detrás de la columna B, que es la columna de fecha de inicio, ya que si arrastro hacia la derecha, quiero que la columna B se quede fija. Aquí, D5, signo de pesos antes de la fila 5, porque quiero que la fila sea absoluta. Y antes de la columna C, aquí le pongo otra vez el signo de pesos. Doy Enter. Arrastro hacia abajo. Y ahora sí, me está tomando esta fecha y estas dos fechas. Esto lo hicimos aquí en la fórmula. Aquí en la celda, perdón. Voy a copiar esta fórmula. Clic derecho. Copiar. Borro el contenido. Y ahora lo que voy a hacer es todo el rango al cual yo le quiero aplicar formato condicional. Sería hasta el día 30. Ahí está. Elijo ese rango. Inicio. Formato condicional. Nueva regla. Y en fórmula pego la fórmula que previamente la validé en la celda. Formato. Ponemos este formato. Aceptar. Aceptar. Vamos a hacer la prueba. Aquí dice 18 de enero al 21 de enero. Vamos a cambiarle. Aquí las fechas son del 2017. Vamos a poner, por ejemplo, 5 de enero del 2017. Si se fijaron, cambió. Vamos a dejarlas el día 7 nada más.
7 de enero 2017. Doy Enter y el formato cambió dinámicamente. Entonces aquí vemos un ejemplo práctico y funcional de formato de opcionales. Bien, para terminar, ¿alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ya para, para dar por finalizado este webinar. A ustedes muchas gracias. Sí, la verdad es que ese tema es interesante. Inicialmente puede verse muy sencillo, pero si le metemos fórmulas o si le metemos algún formato atractivo, podemos hacer esos archivos muy dinámicos. Sí, bien, voy a guardar el archivo. Sí, le voy a dar clic en guardar. Voy a cerrar el archivo y voy a generar un link de Dropbox. A ver, voy a generar un link de Dropbox, lo voy a poner aquí en los comentarios, en el chat, y me confirman por favor que lo puedan, me confirman que lo descarguen y me confirman que es el archivo ya trabajado, ya con los formatos condicionales, por favor. Lo pueden bajar y me confirman que ya sea el archivo con los formatos aplicados. Ahí en el chat les puse ya el link para que descarguen este archivo finalizado. Espero que me confirmen, por favor. ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Sí está, profesor. Muy bien. Muy bien, sí es el correcto. Perfecto. Muy bien, bueno, para los que llegaron un poco tarde, recordarles, mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Me pueden encontrar en el sitio excelinfo.com y en el canal de YouTube con el mismo nombre. Recuerden que este fue un webinar organizado por CAMEX, Cámara Peruana de Comercio. Y vamos a dar por finalizada la grabación de este webinar en el correo en el cual se registraron webinar. Por favor, ahí pidan esta grabación de esta sesión de hoy que fue muy productiva.